nos vamos o iniciamos el primer tema. Tema 1. Economía internacional, internacionalización económica e internacionalización financiera. En principio vamos a presentar un par de objetivos que corresponde a este tema. Examinar la importancia del estudio de la economía internacional. Un objetivo 2, reflexionar sobre la internacionalización económica. Esto lo vamos a hacer en el marco del fenómeno de la globalización y en el marco del fenómeno de la regionalización. Y un tercer objetivo, caracterizar la internacionalización financiera en el marco del fenómeno de la globalización. Para ello, vamos a desarrollar el siguiente contenido. La economía internacional, donde vamos a ver sus ramas, comercio internacional y finanzas internacionales. Luego, la globalización económica, y ahí vamos a ver la regionalización, es decir, la configuración, la conformación de espacios o bloques económicos a nivel mundial. Los grandes bloques o espacios económicos. Luego, recién nos vamos al punto que está relacionado con el segundo objetivo, internacionalización económica. Y ahí vamos a ver los siguientes puntos. Movilidad internacional de mercancías, capitales y empresas. Un primer punto. Un segundo punto, inversión extranjera directa y las empresas multinacionales. Y un tercer punto, el paradigma ecléctico de la inversión extranjera directa. Finalmente, nos vamos al punto que tiene que ver con el tercer objetivo, internacionalización financiera. Aquí vamos a ver varios puntos. Medios de pago internacionales, tipos de cambio y mercados de cambio, financiación de la economía y mercados financieros internacionales. Y nos vamos a economía internacional, ¿no? Vamos a tratar de tener una idea de lo que estudia la economía internacional. Para empezar, diremos que hay una interdependencia creciente entre todos los sistemas económicos nacionales. Hay una interdependencia creciente entre todos los países existentes, ¿ya? Por una parte. Por otra parte, cada sistema nacional de reproducción, cada país incorpora elementos de naturaleza externa, ¿ya? Bienes y servicios, o sea, nosotros importamos bienes y servicios. Otro elemento es el elemento social. Hay relaciones de propiedad en un país con otro país. Hay relaciones de presencia de empresas de un país con respecto a otro país. Otro elemento externo es el elemento ideológico, y ahí está presente las pautas de consumo. Nosotros permanentemente estamos bombardeados por una publicidad de empresas multinacionales, ¿no es verdad? Y finalmente hay elementos externos como son las relaciones de poder. Hay una relación asimétrica entre los países desarrollados y los países no desarrollados o países de menor desarrollo. Siempre está presente todo ello, ¿ya? En este sentido vamos a usar una categoría para contextualizar solamente, una categoría mayor que son las relaciones económicas internacionales. Las relaciones económicas internacionales
considera enfoques diferentes, ¿ya? Esos enfoques son dos grandes enfoques que se plasman en lo siguiente, en las teorías clásica, neoclásica, nueva neoclásica del comercio internacional. Es una línea, es decir, es un paradigma, si quieren, ¿ya? Y por otra parte, el estudio de las relaciones económicas internacionales se hace desde otro paradigma, que es las teorías del imperialismo y la dependencia de la economía internacional. Fíjense, ahí es donde aparece la economía internacional. Eso no quiere decir que nosotros vamos a desarrollar las teorías del imperialismo y la dependencia, pero lo que quiero decir es que la economía internacional encajona dentro de esta vertiente, y en la primera está el comercio internacional. Ustedes lo han desarrollado las teorías clásicas, las teorías neoclásicas, las nuevas teorías neoclásicas, todo ello lo han desarrollado en un tema o en dos temas, o tal vez más, ¿no? Eso solamente para contexto, ¿no? Ahora bien, nos vamos al comercio internacional. Podemos decir que históricamente ha jugado un papel muy importante, aunque no siempre ha sido benigno. Por otra parte, el flujo de capitales a nivel internacional ha estado presente en muchos países y ha tenido impactos de diversa naturaleza, benignos, malignos, podemos decir, ¿ya? Vamos a ir un poco al primer enfoque, ¿ya? Desde un enfoque, el comercio internacional está centrado en las transacciones reales de la economía internacional, en las transacciones reales, físicamente hablando. Es decir, se exporta toneladas de soya, muchas toneladas de soya a Colombia, ¿no es verdad? Se traen muchos celulares de la China a Bolivia. Esos son elementos de transacciones internacionales y son reales. Digo elementos porque una transacción tiene también, metodológicamente hablando, un conjunto de condiciones para ser considerada así. En su momento veremos eso. Es decir, son transacciones que implican movimiento físico de bienes, ¿no? En esto de la soya está clarísimo eso, y en el caso de la traída de celulares también. Pero también podemos referirnos a una subvención que se da en un país para un producto determinado, ¿no? O la exportación de un producto agropecuario. Y podemos referirnos al conflicto entre dos países cuando un producto de intercambio tiene subvención, ¿ya? Y ese producto se está exportando, ¿no? Si no tuviera subvención, entonces ni podría exportar ese país al otro país. Eso es parte del estudio del comercio internacional. Siempre en la misma línea del comercio internacional. El análisis financiero se centra en el lado monetario de la economía internacional. Y aquí se visualiza como la compra de divisas de parte de extranjeros. Por ejemplo, compra de dólares de parte de un argentino. Es una transacción financiera. Y eso es el lado monetario de la economía internacional. Hay un lado entonces real, hay un lado monetario,
¿Ya? Ahora bien, nos vamos al otro enfoque. Y nos vamos a la categoría mayor. Las relaciones económicas internacionales estudian corrientes de bienes y servicios, así como las exportaciones de capital. Fíjense, está englobado. Todas las exportaciones e importaciones de bienes y servicios están junto a las exportaciones e importaciones de capital. En otros términos, intercambios de bienes y servicios e intercambios de activos financieros como títulos, dinero, crédito, acciones, bonos y otros. Vuelvo a repetir, dinero, crédito, acciones, bonos y otros y títulos son activos. Algunos de estos intercambios puede deberse a una operación real. Por ejemplo, si nosotros hemos importado, hace rato hemos dicho que hemos importado celulares, entonces pagamos, tenemos que pagar. O sea, toda importación de un bien implica un intercambio financiero. Por una parte. Por otra parte, pueden haber operaciones estrictamente financieras. En otros términos, pueden haber transacciones estrictamente financieras. ¿Ya? Por ejemplo, un crédito. Un crédito o un préstamo, ¿no? Con esa base nos vamos a la economía internacional. ¿Qué estudia la economía internacional? La economía internacional trata la interdependencia económica entre países. Y ahí estudia el flujo de bienes, servicios e intercambios financieros y pagos entre un país y el resto del mundo. También analiza las políticas diseñadas para regular ese flujo que se da de ida y de vuelta, así como sus efectos en el bienestar del país. Fíjense que aquí está tanto la parte de comercio internacional como está la parte de las finanzas internacionales. La materia objeto de estudio de la economía internacional consiste en un conjunto de temas que se plantean y que tratan problemas especiales de la interacción que se da entre los países soberanos en términos económicos, ¿no? Y ahí aparecen 7 temas, fíjense. Un primer tema, ganancias del comercio. Un segundo tema, los patrones del comercio. Y un tercer tema, el proteccionismo. Estos 3 macrotemas son los temas que ustedes han desarrollado ya en comercio internacional. Seguimos. Nos referimos a los 4 temas siguientes: la balanza de pagos, el mercado de divisas y la determinación del tipo de cambio, la política económica internacional y el mercado internacional de capitales. Estos 4 macrotemas son temas que estudia finanzas internacionales. Es esto lo que se va a estudiar en economía internacional. Estos temas constituyen entonces temas de las finanzas internacionales. Nos vamos a la globalización económica. La globalización económica podemos verlo como una internacionalización de los mercados de bienes, servicios y factores de producción. Es decir, globalmente hablando, ¿no? Por otro lado, el surgimiento de empresas a nivel internacional
capaces de concebir su desarrollo en escala mundial y formular para ello estrategias globales de producción, comercialización y gestión. Fíjense, es bien interesante esto. Es una de las definiciones más completas que se tiene sobre la globalización, ¿ya? Fenómenos, los grandes fenómenos característicos para tener idea de lo que es la globalización económica. La palabra clave es la apertura internacional al comercio, al capital, a la tecnología, a la propiedad intelectual. Obviamente que esto está relacionado con las economías desarrolladas. Las economías desarrolladas tienen dominio sobre la apertura señalada, el comercio, el capital, la tecnología. Pero ellos no quieren apertura al flujo de personas y mano de obras, no porque eso es negativo para ellos. Aunque en los hechos se está dando ese fenómeno informalmente. Ustedes conocen eso, ese flujo migratorio que se da desde el Medio Oriente, desde el África hacia Europa principalmente, y desde esta parte de América Central y América del Sur hacia Estados Unidos y también hacia Europa un poco, ¿no? Y en lo interno, apertura a la inversión externa, a las actividades estratégicas, a la especulación financiera y monetaria, a la competencia abierta, por cierto, ¿no? Aquí se presenta de manera característica dos rasgos. Ese es el concepto de la globalización y la regionalización, o sea, aparece o siempre está presente. La economía es mundial, por una parte, y las empresas nacionales operan sobre una base mundial, ¿no? Eso es un fenómeno permanente. Vamos a referirnos a un conjunto de elementos característicos de la globalización económica. Hay un incremento de comercio y paralelamente hay un incremento de inversiones. Aunque ahora, en los últimos 3-4 meses, este fenómeno coyunturalmente es al revés, ¿no? Un decremento del comercio, un decremento de inversiones. Pero esto no es para 5 meses ni un año, esto es para décadas. Y esto que se da por décadas prácticamente está desde el 80, desde 1980, ¿no? Estamos casi 40 años. El segundo fenómeno característico, crecimiento de las empresas transnacionales, de las llamadas empresas multinacionales. Luego tenemos la división internacional del trabajo, las revoluciones tecnológicas en las comunicaciones y los transportes, ¿no? El incremento de la industria mundial de comunicaciones, ¿no? La parte tecnológica se ha desarrollado mucho, la microelectrónica. El intercambio los intercambios financieros se ha incrementado. Es decir, el intercambio de divisas, de bonos, de acciones a nivel internacional es altísimo. Cooperación económica internacional tiene mayor presencia. Hay mayor presencia de esta cooperación. Hay cambios en la cultura organizacional porque hay mucho intercambio de personas, hay mucha migración. Vamos a tocar ahora
el espacio o bloque económico. ¿A qué se refiere eso? En los últimos tiempos hay la configuración de un nuevo escenario mundial que se finca, de hecho, en la globalización, pero también en los bloques económicos, que se han dado a través de la regionalización mundial. ¿Qué es un bloque económico? Un bloque económico constituye un acuerdo comercial que está relacionado con reducciones preferenciales de barreras y también está relacionado con la reducción de barreras entre países. Las restricciones también se dan entre los miembros del bloque económico con respecto al resto de los países o con respecto al mundo exterior. Un bloque económico implica disminución de barreras comerciales a los países miembros, ¿no? No así a los países que no son miembros. Esto quiere decir que los países no miembros de un bloque económico tienen dificultades en la exportación al bloque económico de bienes que antes podían llevarlos, ¿ya? O sea, donde tenían competitividad. En consecuencia, en un bloque económico se dan dos fenómenos. Por una parte, hay una liberalización comercial asociada a la reducción de barreras, es decir, al interior. Se estimula la creación de comercio entre los países miembros del bloque. Ciertos bienes producidos domésticamente pasan a ser importados de otro país miembro del bloque económico. Ahí hay una creación de comercio. Por otra parte, se introduce una discriminación comercial, porque los bienes que ingresan a un país miembro del bloque económico enfrentan restricciones distintas, ya sea porque provienen de países pertenecientes o no pertenecientes al bloque económico. Entonces los países miembros son favorecidos. Los países que no son miembros del bloque económico tienen dificultades para entrar. Esta situación genera desviación de comercio, en que bienes que eran importados previamente de países no pertenecientes al bloque económico ahora pueden ser sustituidos por importaciones provenientes de países miembros, ¿no? Este repaso rápido que hemos hecho tiene que ver con comercio internacional y ustedes lo han visto. Pero aquí rescatamos porque hemos dicho que detrás de la operación real de importación y exportación de un bien está el flujo financiero. Y estos fenómenos han alterado los flujos financieros, incrementando o decrementando, ¿ya? Entonces, por eso es importante. La formación de grandes espacios económicos en el mundo se da en tres núcleos: Estados Unidos, la Unión Europea y el Japón. A ellos les permite el control de los mercados y además el control de los flujos de inversión y el control de los recursos financieros y también el control de las nuevas tecnologías, ¿no? Los tres grupos o estos tres bloques, que son los más importantes, participan en el comercio internacional con el 75%, con el comercio internacional mundial, ¿no? Comercio mundial, 75%, es tres bloques. ¿Cuáles son estos bloques?
El primero constituido por Estados Unidos, Canadá y México. Están todavía en proceso de recomposición, incluso el nombre ya está cambiado, pero en este momento este bloque está en etapa de tratamiento de las respectivas cámaras o asambleas o autoridades que tienen que ver con la aprobación tanto en Estados Unidos como en Canadá y México. El segundo es un bloque de facto, está constituido por Japón y los 4 tigres, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán. Además, incluido a ello, Filipinas, Indonesia, Malasia y Tailandia. Es un grupo también fuerte. El tercer grupo está compuesto por la Unión Europea, 27 países. Ahí tenemos el conjunto de los países que son parte de la Unión Europea. Aquí hay que excluir, al Reino Unido, que está al final, porque ya no es parte del núcleo. Esos son los 3 núcleos que son importantes en el mundo. Pero aquí un poquito podemos relacionar nosotros a Latinoamérica y a Bolivia. En los últimos 10 años, en promedio, el comercio de América Latina casi ha estado girando alrededor del 4% del comercio mundial. Fíjense, todo América Latina, 4% del comercio mundial. Ahora bien, ¿cuál es la participación de Bolivia en ese comercio de América Latina? El 0,5%. ¿Cuál es la participación del comercio de Bolivia en el comercio del mundo? 0,03%. Fíjense la relación comparativa. Fíjense. Entonces, esto es solamente para ubicarnos, ¿no? Bueno, aquí vamos a quedar esta clase y la próxima clase vamos a referirnos a los siguientes acápites de este tema. Muchas gracias a cada uno de ustedes y que estén bien. Gracias.